¿Te imaginas hacerte millonario a base de humillar rivales mientras bailas como si estuvieras en una discoteca? ¿Que tu ego sea tan grande que ni los cinturones del mundo lo puedan sostener? Pues eso no es ficción. Esto pasó. Pasó de verdad. Y nadie estaba preparado para lo que este tipo iba a hacer con el boxeo. Hoy te voy a contar la historia del hombre que convirtió cada pelea en un show digno del Super Bowl. Un tipo que no solo rompió reglas, las prendió fuego. Subía al ring riéndose, provocando, haciendo acrobacias, y salía con otro KO más en la mochila. Pero lo más impactante no es su ascenso. Lo que te va a volar la cabeza es cómo cayó. Cómo pasó de ser un dios del boxeo a desaparecer del mapa sin dejar rastro. Y ojo, lo más bestia viene al final, porque hay una verdad detrás de su caída que nadie se atreve a contar. Hasta hoy. Este es Naseem Hamed, el boxeador que enamoró al mundo, y luego lo dejó en shock. Pero no te equivoques, esto no es una biografía más. No vas a ver datos sueltos, ni fechas aburridas. Esto es una historia real, contada sin filtros, con todo lo que las cadenas de televisión no se atreven a mostrar. Aquí vas a ver cómo un flacucho de barrio se convirtió en un fenómeno global. Pero también vas a descubrir el detalle oscuro, el que cambió su vida para siempre y lo sacó del ring sin previo aviso. Así que si crees que ya viste todo sobre boxeo, prepárate, porque esto va a doler. Naseem no era el típico boxeador. No tenía pinta de matón, no hablaba como matón, pero tenía algo peor. Un ego sin límites y un talento que parecía de otro planeta. Desde que puso un pie en el gimnasio, lo supo. Él no venía a pelear, venía a destruir. Y lo logró. A los 7 años ya esquivaba golpes como un ninja. A los 18, ya estaba firmando contratos profesionales. Y en su primera pelea, su rival no duró ni 2 asaltos. Pero lo que lo hacía único no eran sus puños. Era su cabeza, su forma de ver el boxeo como un escenario. Donde otros entraban con miedo, él entraba bailando. Donde otros pedían respeto, él exigía atención. Y vaya se la conseguía. Subía con túnicas de oro, saltaba al ring como acróbata, provocaba a sus rivales antes, durante y después de la pelea. Y lo peor de todo, cumplía cada amenaza. Decía que te iba a noquear en 3 rounds, y lo hacía en 1. Decía que eras pan comido, y te dejaba durmiendo en la lona. Era un loco, sí, pero un loco que nadie podía detener. En 1995 ya era campeón mundial, pero eso no le bastaba. Quería dominar el planeta. Quería ser más famoso que Mike Tyson, más rico que Floyd, y durante un tiempo, lo fue. En 1997, entró al mítico Madison Square Garden y enfrentó a Kevin Kelly en una guerra que parecía una película. Se cayeron los dos. Se levantaron. Se golpearon hasta casi no respirar. Pero Hamed lo fulminó con una zurda brutal que dejó al estadio en silencio. KO. Otro más. Y ahí fue cuando Estados Unidos se rindió. HBO le tiró millones encima para firmarlo. La prensa lo nombró el nuevo Ali. Las marcas se lo peleaban. Era imparable, imbatible, intocable. Pero había un problema. Uno que nadie veía. Un secreto que Hamed escondía bajo su sonrisa. Uno que te voy a revelar más adelante, porque esa bomba te va a dejar seco. Mientras tanto, Hamed vivía como un dios. Coches que valían lo que una mansión. Relojes bañados en diamantes. Fiestas privadas en Dubái con jeques, modelos y empresarios. Y todo eso, mientras seguía noqueando rivales sin esfuerzo. Hasta que un día, todo cambió. Pero antes de contarte eso, si estás alucinando con esta historia, haz algo por mí. Suscríbete ahora, dale like al vídeo y comenta qué opinas de este tipo. ¿Fue un genio incomprendido o simplemente un loco con suerte? Quiero saber tu opinión, porque lo que sigue es lo más impactante de toda su carrera. Después de dejar al público estadounidense sin aliento, parecía que nada ni nadie podía frenar a Naseem Hamed. Era el rey del caos, el amo del espectáculo, y cada pelea suya era un evento global. Pero lo que nadie veía, lo que estaba completamente oculto tras las cámaras y los flashes, era que el reloj ya había empezado a correr en su contra. Y no me refiero a la edad. Me refiero al desgaste brutal que su estilo único le exigía a su cuerpo. Especialmente a sus manos, su arma secreta, que estaban comenzando a quebrarse, literalmente. Pero volvamos a ese momento de gloria. Con cada combate, Hamed no solo ganaba títulos, también ganaba enemigos. Los puristas del boxeo lo odiaban por no respetar el deporte. Decían que peleaba con las manos abajo, que hacía trucos de circo. Pero lo que no podían negar era el resultado. KO tras KO, defensa tras defensa. Mientras hablaban,
Él firmaba cheques millonarios. A finales de los 90, ya era el segundo boxeador británico mejor pagado del mundo. Solo Lennox Lewis estaba por encima. Y eso sin contar patrocinios, productos, apariciones televisivas. Hamed era una industria andante. Y él lo sabía. Su arrogancia crecía al mismo ritmo que su fortuna. Ya no solo quería ser campeón, quería ser leyenda. Así que en 1999 fue por más. Derrotó a César Soto y sumó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo a su colección. Y luego, en el año 2000, destrozó a Augie Sánchez con un derechazo que hizo temblar al estadio. Pero aquí empieza lo raro. Muchos decían que Hamed ya no peleaba igual, que su agresividad se estaba diluyendo, que su estilo no era tan explosivo como antes. La razón, nadie la sabía, pero tú sí la vas a saber. Porque aquí no venimos a repetir lo que dicen los titulares. Aquí venimos a contarte lo que pasó de verdad. La realidad era esta. Las manos de Hamed estaban hechas polvo. Fracturas internas, tendones inflamados, huesos resentidos por años de impacto sin descanso. Y aunque seguía ganando, ya no lo hacía con el mismo brillo. Ya no bailaba como antes. Ya no reía en medio del ring. Pero aún así, su nombre seguía en lo más alto. Hasta que apareció el hombre que lo cambiaría todo. Marco Antonio Barrera. El 7 de abril del 2001, Hamed subió al ring con la misma sonrisa de siempre. Pero esa noche, algo era diferente. Su cuerpo lo sabía. Su mente lo sabía. Y Barrera también lo sabía. Porque venía preparado no solo para ganarle, sino para destruir el mito. Desde el primer round, el combate fue extraño. Hamed se movía lento. Lanzaba golpes sin fuerza. Barrera, frío como el hielo, no se dejó provocar. No cayó en el juego. Solo lo golpeó. Y golpeó. Y golpeó. Round tras round, Hamed parecía más perdido. Y cuando llegó el 12avo, ya era evidente. Había sido neutralizado por completo. Barrera no lo venció con violencia. Lo venció con precisión, con frialdad quirúrgica. Fue una ejecución limpia. Sin espectáculo. Sin drama. Solo el fin. Y ahí, en ese momento, algo se rompió en Hamed. No un hueso. No un músculo. Algo más profundo. El fuego. Ese fuego que lo hacía entrenar hasta la madrugada. Que lo impulsaba a entrar bailando al ring. Que lo empujaba a ser más que un boxeador. Se apagó. Se tomó un año sin pelear. Nadie sabía si iba a volver. Y cuando lo hizo, en 2002, frente a Manuel Calvo, todo era diferente. La pelea fue lenta, aburrida, sin alma. Ganó por puntos, sí, pero la magia se había ido. Y entonces lo hizo, desapareció. Sin rueda de prensa, sin vídeo de despedida, sin lágrimas. Solo, se fue. Y ahora, te voy a dejar con esto. ¿Qué harías tú si tu cuerpo ya no pudiera seguir, pero el mundo aún esperara que fueras un dios? ¿Seguirías fingiendo? ¿O te irías? Quédate, porque en la siguiente parte te voy a contar cómo vivió Hamed después del ring. Y por qué, incluso sin guantes, siguió siendo una leyenda. Después de desaparecer del mapa, los medios empezaron a especular. Algunos decían que estaba enfermo, otros que había perdido el hambre, y muchos aseguraban que simplemente no pudo soportar lo que pasó aquella noche en Las Vegas. Porque aunque oficialmente fue una derrota más, en realidad, fue un terremoto. Y aquí es donde entra en escena un hombre que merece respeto eterno. Marco Antonio Barrera. Un guerrero mexicano, frío, calculador, técnico, pero con un corazón que parecía tener motor de Fórmula 1. Nadie daba un peso por él. Las casas de apuestas lo pintaban como víctima. Pero esa noche, fue él quien escribió la página más inesperada de la carrera de Hamed. Barrera no se dejó provocar. No se tragó el show. No se distrajo con los bailes ni con las frases. Él fue a lo que fue, a destruir al mito. Y lo logró con algo que muy pocos sabían usar contra Hamed, inteligencia. No fue una paliza, fue una clase de boxeo. Un desarme quirúrgico. Cada show de Nassem era contestado con un golpe. Cada truco, con una respuesta calculada. Y al final, el resultado fue clarísimo. Pero más allá del resultado, lo que realmente rompió a Hamed esa noche fue el mensaje silencioso que Barrera le dejó frente al mundo. Ya no eres intocable. Y esa frase, aunque nadie la dijo, quedó grabada en su cabeza. Porque para alguien que se creía invencible, ser derrotado con calma, sin escándalo, sin odio, es más doloroso que cualquier golpe. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Crees que Barrera fue el único que lo pudo bajar de su nube? ¿O simplemente fue el momento perfecto para exponer al showman? Déjame tu opinión en los comentarios,
especialmente si eres de México. ¿Fue ese el día en que un mexicano rompió al Invencible? Porque si hay algo que no se puede negar, es esto. Hamed cambió después de Barrera. Y para siempre. No volvió a pelear con hambre. No volvió a ser el mismo. Su sonrisa en el ring desapareció. Su energía, su fuego, su magia, se extinguieron. Lo que vimos después fue un reflejo, una sombra. Y eso duele más que cualquier caos. Pero ojo, que la historia aún no termina. Porque aunque se fue del boxeo sin decir adiós, lo que vino después fue aún más loco. Mansiones, lujos obscenos, autos que parecen naves espaciales, y un estilo de vida que haría envidiar hasta a los jeques de Dubái. Y si pensabas que lo habías visto todo, prepárate, porque en la siguiente parte te voy a mostrar cómo vive hoy, cuánto dinero generó, y el motivo por el que ni arruinado ni olvidado, Hamed sigue siendo una leyenda. Después de su última pelea en 2002, Naseem Hamed desapareció del ring, pero no del mapa. Mientras los fans se preguntaban si volvería, él simplemente cambió de escenario. Dejó los guantes, pero siguió brillando. Solo que ahora lo hacía rodeado de mármol, coches exóticos y diamantes. Y créeme, no estaba actuando. Estaba viviendo el retiro más salvaje que el boxeo haya visto. Donde vive hoy, en una mansión tan exagerada que parece decorada por un jeque con exceso de imaginación. 10 habitaciones, columnas romanas, techos altísimos, pisos de mármol pulido, cine privado, gimnasio de alto rendimiento, zona de spa, y una piscina que podría tener su propio código postal. Ubicación, en lo más exclusivo de Dubái. Precio, más de $3 millones. Pero para Hamed, eso es lo que se gasta en relojes. Sí, relojes. Porque su colección es de locura. Tiene piezas de Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, y no las que ves en escaparates. Hablamos de modelos personalizados, únicos, bañados en diamantes, con grabados especiales. Solo un reloj suyo podría pagarte una casa entera. Y eso no es lo más bestia. Su garaje parece un museo de autos de lujo. Lamborghini Murciélago, Ferrari 360 Spider, Rolls-Royce Phantom, Porsche Carrera GT. Y hasta rarezas como el Subaru Impreza 22 BST y un Mitsubishi Pajero Evolution blindado como tanque de guerra. Cada uno con detalles únicos. Volantes forrados en oro, tapicería personalizada, pintura exclusiva. Hamed no manejaba coches, comandaba naves. Y por si todo eso fuera poco, montaba fiestas privadas de película. Fiestas con artistas, empresarios, influencers y hasta miembros de la realeza de Medio Oriente. En Dubái se hablaba de él como una leyenda urbana viva. Una mezcla entre estrella de cine y mito del deporte. Pero lo verdaderamente sorprendente es que, a diferencia de tantos otros campeones, Hamed nunca se arruinó. Invirtió con cabeza, multiplicó su fortuna en propiedades, marcas personales y contratos internacionales. Mientras otros volvían al ring arrastrados por las deudas, él vivía como un rey, sin moverse del trono. Y todo eso sin perder su esencia. Porque detrás de los trajes caros y los coches de locura, Hamed seguía siendo el chico de Sheffield. Religioso, devoto, discreto con su familia. Se casó joven, tuvo hijos, y jamás protagonizó un escándalo. Ni drogas, ni excesos mediáticos, ni demandas. Donaba en silencio, ayudaba a jóvenes en riesgo, y enseñaba que se puede tener todo, sin perderse a uno mismo. Hoy, más de 20 años después de colgar los guantes, su nombre sigue ardiendo. Clips suyos se viralizan semana tras semana. Chicos que nunca lo vieron en directo intentan copiar sus movimientos en el gimnasio. Y cuando hablan de boxeo con estilo, su nombre siempre aparece primero. ¿Sabes por qué? Porque él cambió el juego. No solo ganó combates, ganó el corazón del público. Hizo del boxeo un show global. Transformó cada entrada al ring en un momento legendario. Y aunque su carrera fue corta, su impacto fue eterno. Ahora, cuéntame tú, ¿crees que se retiró en el mejor momento? ¿O aún tenía magia para rato? ¿Te hubiera gustado una revancha contra Barrera? ¿O una última pelea de despedida como los grandes? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Dale like si esta historia te voló la cabeza. Suscríbete ya, porque en este canal solo vienen historias de este nivel. Pura leyenda, sin filtros. Y si alguien te dice que Naseem Hamed fue solo un bocazas, un showman sin fondo, un actor sobrevalorado, míralo con calma y dile, puede ser, pero lo que él hizo, nadie más lo ha hecho. Hamed no fue un boxeador, fue un fenómeno, una tormenta, un antes y un después. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita.
Aquí solo traemos historias brutales del mundo del boxeo, como nunca te las han contado.